Nosotros, como cristianos, el 31 de octubre lo tomamos como una fecha para recordar un evento que es muy significativo. Y no estoy hablando de Halloween, por cierto, por si a alguno se le ocurre, no, nada que ver. Estoy hablando de la Reforma Protestante. Para aquellos que no están tan familiarizados con el evento, permítame tomarme unos minutos porque de ese evento histórico quiero retomar algunas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo que olvida su historia está condenado a vivir los fracasos del pasado. ¿Sí? Posiblemente usted ha escuchado esa frase, se la voy a repetir otra vez. El pueblo, las personas, la gente, la nación, lo que sea, que olvida su historia, está condenado a vivir los fracasos del pasado. ¿Y por qué menciono eso? Porque la Reforma Protestante no solo fue un evento religioso, es que cambió el mundo. Cambió el mundo. El mundo antes de la Reforma y después de la Reforma no era el mismo. Lo que estos hombres y mujeres hicieron a partir de 1517 cambió la historia. El mundo fue otro. Y lo que hoy tenemos como mundo se debió a lo que ellos hicieron. Claro, su énfasis era la fe, pero afectó toda la sociedad. Aunque Martín Lutero, que se le conoce como el padre de la Reforma Protestante, no fue el único, antes de él hubieron otros y otras personas, pero el evento más significativo ocurrió el 31 de octubre de 1517. En esa época era muy común vender indulgencias. La venta de indulgencias básicamente es que usted recibía un documento firmado por el Papa donde se decía que usted, a cambio de su dinero, le eran perdonados sus pecados y por lo tanto podía estar en el cielo. Básicamente esa es una indulgencia, simplificándolo al máximo. Si alguien había muerto, pues usted podía comprar indulgencias y el Papa le autorizaba algunos años menos en el purgatorio a las personas, básicamente. Inclusive el mejor vendedor de indulgencias, John Tesler, decía que conforme una moneda cae en alcancía, un alma sale del purgatorio. Usted puede leer la historia y darse cuenta que eso se decía, y otro montón de cosas todavía un poco más intensas. Esa era esa época. Literalmente la fe era una cosa que se compraba. Si usted tenía dinero, pues muy probablemente usted tenía asegurado más cosas. Si usted no tenía dinero, muy probablemente usted tenía serios problemas. No se conocía la Biblia, no se enseñaba las Escrituras. A esa época, estamos hablando que se le llamaba la Edad Media, la edad del oscurantismo. Las personas no sabían leer y escribir. Literalmente estaban esclavizadas de la nobleza y del feudo. La sociedad estaba profundamente atrasada y las escrituras no eran conocidas en ese momento. Martín Lutero, un simple monje agustiniano de Alemania, se molestó, puesto que él había tenido un proceso de transformación por el estudio de las escrituras, principalmente cuando estudió Romanos. Se dio cuenta que la salvación era un asunto de fe, la justificación era un asunto de fe, no de obras. Así que se molestó mucho por la venta de indulgencias y decidió hacer algo. Pegó unas 95 tesis en la catedral y en la Universidad de Wittenberg, una ciudad en Alemania. Sus 95 tesis eran básicamente frases. Él lo único que quería es un debate. Él era profesor de una universidad y quería un debate, y era común que alguien pegara sus tesis, sus ideas, y debatirlas. Lo que él nunca pensó es que sus tesis no eran para debatirlas, fueron aceptadas. Él nunca cuestionó la autoridad del Papa, pero sí cuestionó la manera en que se estaba vendiendo la fe. Y a partir de ahí empezó una revolución, una transformación, porque las personas empezaron a aceptar que lo que se decía que era la fe no era como se planteaba. Y a partir de ahí Martín Lutero tuvo una serie de
debates, de disputas, escribió libros y cada vez era más notorio la profunda diferencia entre lo que se creía en ese momento y lo que Martín Lutero y otros que se le sumaron, Juan Calvino, Juan Knox y otro montón de hombres y mujeres, empezaron a decir: lo que el Papa y la Iglesia medieval dice no es como las Escrituras lo mencionan. Pero no solo afectó la fe, es que cambió la sociedad. Empezaron ellos a cuestionar la autoridad papal, empezaron a cuestionar la autoridad de los monarcas, empezaron a aprender y empezaron a hacer una revolución social, política, económica, comercial, educativa, familiar y social. Y las naciones pasaron de la Edad Media a la Edad Moderna y hasta hoy lo que estamos viviendo. Quiero, habiendo hecho este pequeño repaso histórico, que yo sé que en un par de minutos es mucho, pero realmente lo que hubo era demasiado en ese sentido, con decirles lo siguiente, para que tengan una idea del gran cambio que ellos hicieron. 1517 a 1602, estamos hablando que esos son 80 años, se tradujo más Biblias a diferentes idiomas que en 500 años antes. Los reformadores llevaron la palabra de Dios a todas las lenguas. El traductor de nuestra Biblia al español, Casiodoro de Reina, la tradujo, la publicó en 1563. Si no más me falla memoria, si no usted puede verle ahí. Antes de eso, se intentó traducir la Biblia al español, pero no se logró. ¿Por qué? Porque era prohibido. La Biblia solo podía ser leída en la Santa Vulgata Latina, en latín, que ni siquiera era hebreo ni griego, era latín, que nadie hablaba, por cierto, en esa época. Solo los prelados y cierto tipo de estudiosos podían hablar latín y entender la Biblia en latín. Las misas y toda la estructura litúrgica era en latín. Así que yo como español, como todavía no estaba América, por cierto, América fue descubierta en 1492, así que América como tal todavía no estaba lo que es hoy, así que no puedo hablar de Costa Rica todavía. Pero en Europa, los italianos, los franceses, los ingleses, etcétera, etcétera, los españoles, no entendían el pueblo común porque se hablaba en latín, un idioma desconocido para ellos. ¿Cómo iban a entender el Evangelio si no era hablado en su idioma? Los protestantes dijeron: las escrituras tienen que estar en el idioma de la gente, en el idioma vulgar, que significa común, no una vulgaridad, significa común, ese es el término. Ese principio implicó lo siguiente: si yo le enseño y le traduzco la Biblia al alemán, al pueblo común, me voy al pueblo y empiezo a enseñarle y empiezo a hablarle de la Biblia en alemán. Pero me doy cuenta que el pueblo no puede leer en alemán. ¿Por qué? Porque la gente no sabe leer y escribir. Así que los protestantes dieron un paso más adelante y pusieron la educación como el eje central de su proceso de transformación. ¿Por qué lo hicieron? Permítame mencionarles dos premisas que ellos tenían, que es de las que quiero hablarles. Uno, la familia. Los protestantes creían que la familia era el fundamento de la sociedad y era esencial para la vida. ¿Y en qué se basaban ellos? Se basaban en un montón de textos. Déjenme leerles solo uno. Génesis capítulo 2, verso 22. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el fundamento del matrimonio y el fundamento de la familia. Y la familia es el fundamento de la sociedad. Así que ellos entendían que antes de esa época, en la Edad Media, no había ese entendimiento.
¿Por qué razón? Porque en ese periodo de tiempo la familia y el matrimonio no eran instituciones de base de la sociedad, lo era la iglesia. La iglesia movía la economía, la iglesia lo movía todo y tenía el poder de todo. Por lo tanto, el matrimonio no era común que la gente se casara. No era común. Primero porque tenían que pagar. Y si no tenías el dinero para pagar, no podías casarte. Así que muchas personas decían no casarse en ese caso. Solo los poderosos, los nobles y los feudales hacían fiestas y se casaban y pagaban lo que había que pagar. Pero ¿y el pueblo común? ¿Y la gente sencilla? Y los que no tenían acceso a eso, la gente común, establecían relaciones que no necesariamente implicaban un matrimonio como tal. Por lo tanto, era muy fácil quebrarlo. Habían guerras donde los hombres tenían que ir a pelear y las mujeres quedaban solas en sus lugares, expuestas a una serie de condiciones, niños abandonados al mejor postor. O sea, había una serie de situaciones de fragmentación familiar donde los niños, las mujeres y los adultos mayores eran los más vulnerables y siempre sufrieron las consecuencias de todo esto. ¿Y qué se hacía? Nada. No era la familia el centro de la sociedad. Inclusive en el estado religioso de esa época se creía que todo religioso tenía que ser cumplir el celibato, o sea, no casarse. No se casaba formalmente, pero sus prácticas sexuales eran detestables. Inclusive, cito, puesto que eso es así, uno de los peores papas que ha existido se llamaba Alejandro VI. Él fue papa entre 1492 y 1503. A él le debemos ciertas divisiones latinas en nuestras tierras entre Portugal y el resto de Brasil, el resto de Latinoamérica, por cierto. Que era de la familia de los Borja, este papa se le considera el peor papa, era un inmoral. Se dice de él que era un hombre amante de los placeres sexuales, rasgo que mantuvo inalterable durante toda su vida. Se le conoce que tuvo varios hijos y era el papa y tenía que mostrar celibato. Estoy hablando de los años 1492. Esa era la familia más poderosa de Europa, por cierto. Y él amasó una gran fortuna debido a sus hijos y debido a todo lo que ese enmarañaje de poder hacía. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si el líder máximo de la religión, ese es su estilo de vida, donde la familia no es el eje central, ¿cómo será el resto de la sociedad? Este hombre, por cierto, el Papa Alejandro VI, también se le adjudica el haber asesinado y mandado a matar a uno de los prerreformadores que señaló rotundamente que el papado no estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Dónde está la familia aquí? Cuando los reformadores empezaron a predicar, se entendieron que la familia tenía que estar en el centro, no la iglesia, no la economía, la familia. Así que todos estos religiosos, cuando se volvieron al protestantismo y empezaron a cambiar sus vidas, lo primero que hicieron fue mostrar y enseñar que el matrimonio es santo, no el celibato. Y muchos de ellos se casaron. Martín Lutero se casó con una ex monja que se llamaba Catalina de Bora. Inclusive se decía que él quería dejar la iglesia para casarse, porque tenía desviaciones medias raras. Pero no, él nunca quiso eso. Más bien, a él lo tuvieron que convencer para que se casara, porque él realmente quería seguir una vida de celibato en esa época. Pero no fue el único. Por cierto, la mayoría de los líderes reformadores fueron monjes y sacerdotes que dejaron la iglesia porque los echaron, y a la hora de volverse
en líderes de la iglesia protestante, lo lógico era que se casaran, puesto que el celibato es una opción, pero no es la opción de santidad. Ellos empezaron a predicar el matrimonio santo a Dios como un estilo de vida para la gloria de Dios, y que podía y debía ser un compromiso de discipulado en familia. Así que lo modelaron en su vida. Y ahí podemos seguir mencionando más hombres y mujeres que optaron por el matrimonio, considerándolo la esencia y la base de la sociedad. Así que la sociedad empezó a cambiar, empezó a dirigirse hacia el matrimonio, y ellos se lo enseñaron. La base de la familia es fundamental para que la sociedad se establezca sobre el fundamento del evangelio. Y a mí me encanta porque su organización eclesiástica estuvo basado en la familia. Así que las iglesias no se formaban por ciudad, las iglesias se formaban por grupos de familia. Si en un pueblo había varias familias, decían: necesitamos un pastor para esas familias, y se formaba una iglesia. Entendieron que la base es la familia. Lo entendieron por lo que la iglesia les decía a través de su enseñanza, y por lo que la Biblia les enseñaba. Así que ellos empezaron a hablar de unidad basada en la familia para formar iglesias fuertes, que a su vez formaría una sociedad fuerte. Así que la fortaleza de la iglesia está en las familias, y la fortaleza de una sociedad está en las familias. Mis queridos hermanos, la Reforma Protestante levantó a un montón de naciones, y sobrevivieron hasta hoy porque tuvieron una base familiar fuerte. Es más, no sé si usted posiblemente ha escuchado bastante de a los judíos. Ahora que está todo este conflicto en Palestina y Medio Oriente, me llamó la atención escuchar que la colonia judía más grande fuera de Israel está en Estados Unidos. En Israel hay 7 millones, o en una zona de Israel hay 7 millones de judíos, y en Estados Unidos hay 7 millones y medio. Y yo, wow. ¿Y cómo mantienen ellos su identidad aunque están en otra nación? ¿Saben cómo lo hacen? La familia. La familia. Enseñan, no es centrado en la religión, ni siquiera en la religión, porque hay judíos que no son religiosos ni son adscritos al judaísmo como religión, pero sí se dice que son judíos de línea. ¿Por qué? La familia. La familia. Esa es una de las razones. ¿Por qué menciono esto y por qué lo traigo a colación hoy? Porque hoy estamos en el punto donde nuestra sociedad costarricense y nuestra sociedad como mundo está autoflagelándose al atacar la familia. La mejor forma de destruir una nación es atacar la familia. Destruye la familia y se destruirá la nación. Eso es así. La historia no lo demuestra. No tengo el tiempo para hablarles de ejemplos históricos donde culturas desaparecieron por una razón: la familia. Solo mencionaré una: el Imperio Romano. ¿Saben por qué razón cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano cayó porque ellos autodestruyeronse a sí mismos, porque no lograron fortalecer la familia. En lo último del Imperio Romano no habían familias. Es más, las mujeres abortaban a sus hijos, no querían tenerlos, los botaban. Literalmente había según algunos historiadores cuentan, un monte donde los hijos los tiraban ahí, los dejaban morirse. Y adivinen quiénes los recogían: los cristianos. Entendían que la vida es sagrada, y por lo tanto no permitían que esos niños abandonados por sus padres quedaran así. Los recogían y los educaban como propios, porque un hijo no es el que se pare, un hijo es el que se educa para la gloria de Dios. Y lo entendían bien. Los reformadores también lo entendían bien. Hoy
Nosotros, queridos hermanos, si no volvemos a entender que si nuestra sociedad sigue, como va, nosotros no tenemos futuro para nuestros hijos ni nuestros nietos. No lo habrá. Como país nos vamos a desmoronar. Si la familia es atacada, si la dignidad de la vida en el vientre es atacada, si la dignidad de los adultos es atacada, si la dignidad de una persona es atacada, nos estamos matando a nosotros mismos. No habrá futuro. Los reformadores sacaron a la sociedad del oscurantismo, colocando la familia en el centro. Ahí. Y lo hicieron. La segunda premisa que ellos tenían tiene que ver con la familia. Y es que la educación está en manos de la familia. ¿Por qué? 2 textos les voy a dar. Deuteronomio 6:6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Permítame detenerme un momento acá con este pasaje. Aquí lo dicen 2 dimensiones. 1, la palabra tiene que estar en tu corazón. O sea, tienes que leerla, tienes que obedecerla, tienes que asimilarla, tienes que vivir por la palabra. Pero inmediatamente dice, diligentemente, una vez que está ahí o mientras está aquí, enséñala a tus hijos. Y uno dice, ¿y le está hablando solo a los padres? No, aquí Moisés le está hablando a una nueva generación. Una generación que 40 años atrás sus padres habían dicho, esta generación va a ser esclava de ese pueblo a donde vamos a ir a conquistar la tierra prometida, porque nos da miedo conquistarla, porque ellos van a ser esclavos. Dios no va a estar con nosotros. No conquistemos la tierra, devolvámonos a Egipto. Eso fue lo que dijeron en resumidas cuentas. Así que Dios los castigó y les dijo, sus hijos menos de 20 años van a sobrevivir y ellos conquistarán la tierra, pero van a tener que esperarse 40 años hasta que ustedes que no quieren obedecer, permítame decirlo en mis términos, hermanos, ustedes no quieren oír a Dios ni enseñárselo a sus hijos. Ustedes se van a morir en el desierto. Esta generación sí va a estar lista. 40 años después, Deuteronomio, Moisés le está hablando a esa generación y les está diciendo, no cometan los errores de sus padres. ¿Cuáles errores? Ellos no guardaron en su corazón la palabra y ellos los maldijeron a ustedes. ¿Por qué? Porque no se la enseñaron diligentemente. Mis queridos hermanos, maldecir a un hijo es no enseñarle la palabra de Dios. Es la peor maldición que puede tener un hijo, que su padre y su madre no se los enseñen. Rudo, duro, pero no tengo otras palabras que decirlo. Si hay algo que maldice a un hijo, es que su padre y su madre no le enseñen la palabra de Dios. Eso es una maldición. ¿Por qué? Porque si la palabra es la verdad, ¿por qué no me la enseña? Si las escrituras son la verdad de Dios, ¿por qué me enseña otra cosa? Si las escrituras me enseñan a Dios, ¿por qué no me lo está enseñando? Eso es como si usted pone 2 botellas acá, una con veneno y otra con leche, y las 2 son idénticas, hasta el color es idéntico, pero usted sí sabe cuál es veneno y cuál no, su hijo no, y que usted lo ponga a escoger. Escoge cuál de las 2 botellas quieres. ¿Usted haría eso? Uno tiene veneno, lo matará, el otro tiene leche, lo necesita. ¿Qué haría? ¿Usted le haría eso a sus hijos, a escoger? Dígame. La respuesta es obvia. No. Pregunta, ¿por qué lo hacemos nosotros con la Biblia? ¿Por qué lo ponemos a escoger? ¿Querés escuchar o no? No, yo no tengo opción. Escuché una vez a alguien decir, no, es que a los hijos hay que darle la opción para que busque cuál es la verdad. No, pero yo sé cuál es la verdad.
Yo no tengo que decirle, mira, esta es la Biblia, pero puedes ir a ver el budismo. Está bonito el budismo con el viejo gordo. Y poner la pancita ahí. Sí, anda a ver qué es. Yo sé que es falso. Yo no le voy a poner la botella de veneno. Yo le dije, esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Ya lo experimenté yo. Yo viví en falsedad. Yo supe hace 30 años lo que es la verdad de Cristo cuando me convertí en el 93. Septiembre del 93. 30 años atrás me di cuenta que las escrituras es la verdad. No quiero que pases tú 18, 17 años en oscuridad. ¿Para qué? 17 años de mi vida no supe que era la verdad. Tengo 30 años de estar creciendo en esa verdad. Si yo sé que la Biblia es la verdad, se la enseño. Si él decide no tomarla, ya es un asunto de él. Pero mi responsabilidad como padre es enseñarle las escrituras. Y vea lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo se provoca a ira a un hijo? Sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Quieres que tus hijos sean provocados a ira? No les enseñes la verdad de Dios. No los instruyas en la verdad de Dios. No los disciplines en el Señor. Pues por supuesto, van a provocarles a ira porque su corazón se llenará de rebeldía contra Dios, se llenará de todo lo que el mundo ofrece de pecado y terminará en total ira contra todo. ¿Qué es difícil criar a un hijo y a una hija en disciplina e instrucción del Señor? Sí. Tenemos 17 años y ahí vamos. Y usted me dice, ¿y lo logró? No lo sé. Cuando él tenga sus hijos voy a ver. Todavía no lo sé. Ahí va. Yo solo le pongo en la mano al Señor y a darle duro. Digo, a darle duro de guiarlo, ¿verdad? No de otra cosa. Pero tienen que ser guiados en el Señor. Lo que ellos nunca me podrán decir, ni a mí ni a Adriana, es que nunca le hablamos de la verdad de Dios. De que nunca se los dijimos como es. Eso, nos equivocamos en todo lo demás. Pero hablarles del Evangelio, orar con ellos, orar por ellos, eso no pueden decir, no, mi padre nunca me enseñó el Evangelio. Olvídese, eso no lo puede decir. Jamás ninguno de los dos. Va toda su vida internamente a escuchar el Evangelio de su padre y su madre hasta que se muera. Porque hasta el día en que me entierren, ellos van a saber, ese día que me entierren van a escuchar el último de mis sermones. Y va a ser siempre el mismo. Debes vivir para Cristo y su gloria. Debes vivir por esas 5 solas que están ahí. Debes vivir por fe. Debes vivir por gracia. Debes vivir por solo Cristo. Solo para la gloria de Dios. Y debes hacer de las Escrituras el todo de tu vida. Ese sería mi último sermón. Debes vivir para la gloria de Dios. Punto. Mi último sermón no es de lo que yo hice. Mi último sermón es de ver la gloria de Dios en los que continúan cuando ya no esté. Yo ya estaré disfrutando en la eternidad. Y los que continúan. Espero que este no sea mi último sermón hoy, ¿verdad? Estoy hablando del día que me vaya a morir, porque espero vivir muchos años. ¿Entiende mi punto? ¿Y usted? Esta verdad de que la educación está en manos de la familia, los protestantes lo agarraron. ¿Y qué hicieron ellos? A mí me encanta cuando leo la historia. Ellos empezaron a educar a los padres, empezaron a enseñar a leer y a escribir. Las primeras escuelas, mis queridos hermanos, los primeros kindergarten, ¿saben dónde salieron? De los protestantes. La palabra kindergarten es una palabra alemana, puesto que Martín Lutero fue el primero que dijo: todo niño apenas tenga 4, 5 o 6 años debería aprender a leer y escribir. ¿Por qué? No para ser un hombre de bien y una mujer de bien, no. A ellos no les interesaba eso. ¿Saben lo que les interesaba? Todo niño debe aprender a leer y escribir lo más pronto posible porque tiene que leer la Biblia. Si lee la Biblia y aprende la Biblia, va a ser un hombre y una mujer de bien. Ese era su pensamiento. Así que educaron a los padres.
les enseñaron la Biblia, le enseñaron a leerla, le enseñaron a los padres a enseñársela a sus hijos. Así que las primeras instrucciones se dieron en los hogares. La iglesia no enseñaba la verdad de Dios, no. Los pastores le enseñaban a los padres para que los padres enseñaran en sus casas. Así lo hacían. Posteriormente empezaron a dar clases de catequesis, que es una palabra que nosotros dijimos, sí, en la iglesia católica. No, mis queridos hermanos, a nosotros nos robaron esa palabra. Los primeros catequesis o clases de catequismo fueron en las iglesias reformadas. Y salieron los primeros confesiones de fe y los primeros catecismos. Que un catecismo básicamente es pregunta-respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra lo que significa es yo te pregunto y quiero oír tu respuesta. Esa es la manera como los niños enseñaron, aprendían. Pregunta, respuesta. Así que el más famoso de ellos, ustedes me han escuchado a mí decirlo 1 y 1000 veces, el catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal de todo ser humano? Todo niño respondía cuando se le enseñaba eso, que el fin principal de todo ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Imagínese un niño oír eso en su cabeza desde lo más pequeño hasta cuando esté grande. Cuando le dicen, mira, ¿qué querés hacer de tu vida? Yo quiero ir para la gloria de Dios. ¿Cómo? No sé, el trabajo que sea. Ellos entendían que no importa lo que hacían, mientras lo hicieran para la gloria de Dios, estaba bien. La máxima de su vida es la gloria de Dios. ¿Cómo? Trabajando en el campo, trabajando como herrero, trabajando en una universidad, ayudando en las calles. No importa el cómo lo hago, lo importante es hacerlo para la gloria de Dios. La enseñanza que se dio y esta instrucción de catecismo se daba partiendo de que sus padres lo hacían en casa. Estoy hablando de la Reforma Protestante y esa época. Después fundaron centros educativos, escuelas, colegios y universidades. Inclusive en Suiza está la Universidad de Ginebra, la universidad que fundó Juan Calvino, uno de los reformadores que va a cumplir, pues tiene más de 400 y pico de años esa universidad. No sé si es cristiana, no lo creo, pero fue en sus inicios, sí lo fue así. Así que ellos creían que la educación estaba en manos de la familia y por lo tanto lograron fortalecer a través de la familia, la iglesia y los centros educativos una formación que implicó el cambio en la sociedad, totalmente. La familia se volvió el centro de la educación. Estas dos ideas, familia como eje central de la sociedad y la familia como el impulsador de la educación, debemos retomarlas hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que volver al hecho de que somos nosotros los padres los que instruimos y educamos a nuestros hijos. Un maestro no educa, un maestro escolariza, pero no educa. No. Hasta donde yo me acuerde, todo niño llega a la escuela ya educadito. ¿O no? Sí, claro. Sabe decir hola y adiós. Sabe hablar. ¿Y quién le enseñó a hablar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a comer? ¿Quién le enseñó a caminar? ¿Quién le enseñó esas habilidades básicas? Bueno, hay algunos padres que no lo enseñan. He escuchado cada cosa que yo digo, ¿y estos padres qué están haciendo hoy? Un niño, escuché la última vez un niño de 4 años que su mamá todavía le limpia su trasero. Y llegó al kinder esperando que la maestra lo hiciera. Y la maestra, como buena mamá que es, dijo, no, usted tiene que hacerlo. Y tuvo que sentarse a educar al padre para enseñarle a limpiar que su hijo se aprendiera a limpiarse solo. De 4 años. Y si alguno dice, ay no, pobrecito, 4, no, pobrecito, déjelo, pobrecito, sí, pobrecito usted, si sigue así. Los niños lo más rápido posible deben dejar de depender de nosotros. Es la premisa. Entre menos me necesiten a mí, más éxito tendrá en la vida.
Si usted piensa que es al revés, está pensando mal. Si un padre crea un proceso donde su hijo depende de usted, está creando, híjole, se me ocurre un montón de palabras, pero creo que sonarían muy feas. Está creando un chico con serios problemas. Serios problemas. ¿Por qué? Porque siempre depende de otro, y principalmente sus padres. Y una de las cosas que a mí me enseñaron, siendo mis padres no creyentes, es que lo más rápido posible usted debe volverse independiente. Al punto que cuando yo me vine a estudiar aquí a Cartago, con 17, 18 años, vivía en las residencias, y yo en las residencias ahí no había nadie que le cocinara, planchara y limpiara. Y adivine qué, mi madre me enseñó a planchar, cocinar y todo lo demás. Yo desde los 5 o 6 años sé cocinar, planchar. Le puedo enseñar un par de quemaduras en mis brazos de las veces que planché y se me olvidó que tenía que tener cuidado porque la plancha mientras vía tele no puede acercarse a mi piel, así que tengo un par de marquitas ahí en mi piel de esas cosas. Tengo un par de marquitas de quemadura en mis manos cuando cociné, en cocina de leña. Así que yo sí sé lo que es cocinar, planchar, lavar, todo eso. Sé atender una casa completamente. Y sé cocinar también. Y mi esposa cocina muy bien, pero ella sabe muy bien de quién aprendió a cocinar. Y ella sabe muy bien, porque si no, ella no sabía cocinar. Realmente mi suegra no se encargó de enseñarle a cocinar en ese caso. Así que, ¿por qué lo hizo mi madre? Porque ella siempre decía, yo no sé a usted dónde vaya a estar, ni con quién se va a casar. Usted tiene que sobrevivir solo. Ahora, mi madre no era creyente todavía, pero me parece que ese es un fundamento familiar básico. ¿Cómo preparo a mi hijo para impulsarlo? ¿Cómo preparo a mi hijo en la fe para impulsarlo? ¿Cómo lo preparo en la vida para impulsarlo? De eso se trata la educación. ¿Dónde se hace eso? ¿En la escuela? No. ¿Es importante la escuela? Sí, y ojalá una escuela que tenga fundamentos bíblicos, que son muy pocas, por cierto. Muy penosamente tengo que decirle, nuestra educación costarricense es una desgracia. Así que si usted confía en que sus maestros de sus hijos en las escuelas públicas le están enseñando cosas buenas, déjeme decirle y ponerlo en el asiento y decirle la verdad, no. Nuestro sistema no sirve de educación. Eso lo dice Maynor Agüero, y yo me hago responsable de lo que acabo de decir. No sirve, mis queridos hermanos. Usted tiene que tomar la batuta, educarlo en la fe. En la escuela no se educa en la fe, en las públicas o algunas privadas. Tenemos una opción y usted puede ir a echarle un vistazo allá atrás, pero la educación tiene que estar basada en la familia. Los padres tienen que tomar la batuta, usted tiene que tomar la batuta. Los reformadores así lo hicieron y lograron llevar el evangelio. Miren, en menos de 100 años el evangelio literalmente inundó toda Europa con personas, hombres y mujeres que querían vivir para la gloria de Dios, más que en 500 años atrás. Lo hicieron ¿cómo? Basándose en la familia, educando conforme al evangelio a través de las familias, ayudando a los padres a formarse para enseñarle a sus hijos. Déjeme terminar. Puedo decir más, pero yo creo que hasta aquí ha sido suficiente. Déjeme terminar con algunas recomendaciones y desafíos que tenemos nosotros hoy con esto. Primero, mis queridos hermanos, definitivo, tenemos que volver, continuar, fortalecer y seguir trabajando en familia. Hemos hecho como iglesia el esfuerzo de llevar una Biblia de sociedades bíblicas para poder hacer estudios y devocionales en casa. Ese es un esfuerzo y una herramienta que usted tiene que sacarle el provecho. Y si usted no sabe qué es, pues hable con las maestras de escuela dominical para el próximo año inscribirse. Nosotros lo hicimos y recomendado. Es una forma y una herramienta para hacerlo. Requerimos otra vez en familia orar juntos.
escuché y recuerdo una frase que se decía: familia que ora junto es una familia que permanece unida. No recuerdo dónde fue que escuché eso, pero me parece que sigue siendo una verdad profundamente bíblica. La unidad, mis queridos hermanos, debe migrar desde nuestros hogares. Sé que es difícil, sé que va a haber resistencia, lo decimos por experiencia como padre que soy. Sé que ellos van a decir no, sé que ellos van a encontrar mil excusas para no, desde que me estoy durmiendo hasta que estoy muy cansado. Mis queridos hermanos, sí, lo sé. Usted mismo también. No me diga que usted es fan de la oración, porque le aseguro que de todas las disciplinas la oración es la menos favorita de todos, y me incluyo en la lista. Pero no ese es el punto es haga el esfuerzo, no es una hora, haga el esfuerzo, 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros acá ahora? ¿Cuántas peticiones tenemos? ¿Cuántas hemos oído que Dios ha contestado con un par de minutos aquí juntos? Ahora imagínese usted en casa, 5 minutos todas las noches. Es todo. Lo que estamos diciendo es agarre esa lista y ore juntos, en familia. Oramos por esta sanidad de mi hermano, oramos, etcétera, etcétera. Ahí tiene la lista, ahí tiene en el chat, ahí están. Ore por esas peticiones, no le va a tomar 5 minutos, se lo aseguro. Pero imagínese el poderío en oración que tendríamos y lo que Dios podría seguir haciendo si nos unimos de esa forma, su familia unida de esa forma, en oración. Yo le animo, mi querido hermano y hermano, a hacerlo. ¿Cuesta? Sí, yo lo sé. Pero es hora de tomar la iniciativa y decir, aunque cueste, pero si caminamos poquito y oramos de esa manera y le pedimos al Señor que haga su obra, sabremos que Dios actuará de esa manera. 2, la educación. Me encantaría extenderme más, pero definitivo, mi querido hermano, hermana, mis queridos padres, requerimos tomar la batuta de la educación. Necesitamos en casa que usted lea las escrituras. Necesitamos que usted diga, ¿y cómo hago para enseñarle? Mire, algo tan sencillo como agarrar un libro y leerlo. Nosotros en casa hemos hecho eso, hemos agarrado un libro y lo que hemos hecho es leerla, y de un pronto a otro sale una pregunta: papi, ¿y eso qué significa? No entendí. Ah, caramba, eso sí está rudo, vamos a explicarlo. Pero esa es la manera. Inclusive aprendemos juntos como familia. Empiece a interesarse por cómo educar y enseñar el evangelio en casa. Ya que me voy a quedar en casa, me gustaría ir a otros niveles, pero creo que casa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos ante un gran problema social. La familia está siendo atacada. Y no podemos nosotros hacernos sordos a esa realidad. ¿Cómo podemos responder? Ya leí 2 posibilidades. No perdamos la oportunidad de educar a nuestros hijos, de motivarles a los que están a nuestro alrededor y tratar de, en oración y leer las escrituras, fomentar la profunda pasión por Dios. Empieza con eso. Hemos mencionado varias veces que la oración y la lectura en la casa es vital. ¿Por qué? Porque lo que somos como congregación se monta sobre eso. Se monta sobre eso. Y yo le aseguro, mi querido hermano, hermana, mis queridos padres, que Dios hará su obra cuando empecemos a hacerlo así. Oración en casa. Los reformadores tenían una espiritualidad interesante en ese sentido. La oración era vital. Cuando ellos querían llevar el evangelio a un lugar que no había presencia, lo hacían a través de la familia. Se reunían en las casas, como la iglesia primitiva, y empezaban a enseñar y predicar en las familias. Y conforme esa familia crecía en el evangelio, otras familias se sumaban, otras familias se sumaban, otras familias se sumaban, y de un pronto a otro decían: somos muchas familias, necesitamos buscar un lugar donde reunirnos y seguir haciendo lo mismo, porque
¿Por qué? Porque en esta casa ya no alcanzamos. La razón por la cual ellos construyeron iglesias era una, es que ya no alcanzaban en las casas. Entonces construían parroquias, que básicamente era el lugar donde las familias de una zona se reunían. Eso era todo. Las iglesias se organizaban zonalmente en ese caso, porque su entendimiento era: la familia necesita una protección, un cuidado, y la iglesia debe darla. ¿Cómo da la iglesia un cuidado? Enseñanza, educación, instrucción, disciplina, amonestación y administración de los sacramentos. Y eso lo hace el liderazgo de la iglesia. ¿Y de dónde sale ese liderazgo de la iglesia? De las mismas familias. Yo soy padre también. Entonces, esa era la manera de hacerlo. ¿Y dónde salía todo eso? En las familias. Así que la Reforma, si algo nos dejó, si algo colocó, fue a la familia en el centro de la vida de fe de una nueva generación, pero también de una base para una sociedad. Y si hoy usted puede decir algo, es importante lo que yo hago en casa. Es más, le aseguro que puede ser más importante que muchas otras cosas. Así que siga haciéndolo en familia. Así que cuando nuestros niños vengan, después de estar en sus clases de escuela dominical, hable con ellos. Los chicos que vienen de este taller, que tuve la oportunidad de conversar con los hermanos que están allá dando el taller, está interesantísimo. Pregúnteles, escúcheles, hábleles y ore con ellos también. ¿Qué han aprendido y cómo crecer en ese sentido? Amén. Pongámonos de pie.